Buenas tardes, vamos a presentar el tema acromegalia y gigantismo. Somos el equipo 8. Mi equipo está conformado por su servidora, Reynoso Ríos Andrea. Acosta Álvarez Ana Luz, que les voy a hablar sobre la anatomía patológica, la etiología y patogenia y la epidemiología. También por Martínez Lima Marta Itzel, que yo les voy a hablar sobre la fisiopatología y las manifestaciones clínicas. Y por su servidora Frida Jimena López Hernández, yo les voy a hablar del diagnóstico, el tratamiento y voy a dar una pequeña conclusión. El objetivo de este cartel es informar a la comunidad sobre la enfermedad, diagnóstico y tratamiento, así como dar a conocer su etiología y fisiopatología, entre otros aspectos de suma importancia. Introducción. Los adenomas hipoficiarios secretores de hormona de crecimiento ocupan el segundo lugar en frecuencia luego de los prolactinomas y causan los síndromes clínicos clásicos de acromegalia y gigantismo. Las manifestaciones clínicas características son la consecuencia de hipersecreción crónica de hormona de crecimiento, que a su vez lleva a la generación excesiva de IGF-1, el cual es el mediador de casi todos los efectos de la hormona de crecimiento. Definiciones. En adultos, la excesiva secreción de hormona de crecimiento lleva a acromegalia, el síndrome que se caracteriza por crecimiento excesivo local de hueso, en particular del cráneo y la mandíbula. No ocurre crecimiento lineal, debido a fusión previa de las epífisis de los huesos largos. Durante la niñez y la adolescencia, el inicio de exceso de hormona de crecimiento crónico lleva a gigantismo. Otros autores definen a la acromegalia como el exceso crónico de hormona de crecimiento proveniente del tumor hipofisiario de productor de hormona de crecimiento. Los efectos del exceso crónico de hormona de crecimiento son crecimiento excesivo acral y de tejidos blandos, maloclusión dental progresiva, artritis degenerativa relacionada con crecimiento excesivo de tejido condral y sinovial dentro de articulaciones, voz sonora de tono bajo, sudoración excesiva y piel grasosa, hipertrofia perineural que lleva a compresión de nervios, por ejemplo el síndrome del túnel carpiano, disfunción cardíaca e hipertensión. Ocurre hipertensión en 20 a 40% de los pacientes y se relaciona con retención de sodio y expansión del volumen extracelular. La intervención quirúrgica hipofisiaria es el mejor tratamiento. Si es necesario, se completa con terapia médica o con radioterapia, o puede ser con ambas. La hipertensión de la acromegalia se trata de manera más eficaz al eliminar el exceso de hormona de crecimiento. Si es imposible una curación quirúrgica, la hipertensión por lo general muestra buena respuesta a la terapia con diurético. Bueno, ahora hablando de la fisiopatología de los adenomas hipofisiarios, vemos que en el momento del diagnóstico, el adenoma hipofisiario que causa la acromegalia suele tener más de 1 centímetro de diámetro, y en la mayoría de los casos el tumor se sitúa en una de las porciones laterales de la glándula. Esto debido a que ahí se encuentra la mayor parte de las células productoras de la hormona de crecimiento. Los adenomas o tumores secretores de hormona de crecimiento son de dos tipos histológicos principalmente. Están los densamente granulados y los escasamente granulados, que juntos constituyen más del 20% de todos los adenomas hipofisiarios que se relacionan a la acromegalia. Los adenomas escasamente granulados suelen ser cromófobos y la inmunoperoxidasa revela la presencia de hormona del crecimiento, pero no la presencia de otras hormonas hipofisiarias. Estos adenomas son grandes y han demostrado ser más agresivos y de rápido crecimiento. Son los más frecuentes en mujeres, la edad de inicio es más temprana y también la tasa de curación postcirugía es menor. En los adenomas densamente granulados, estos son los clásicos tumores acidófilos en la hematoxicilina y eosina. Se debe a que su citoplasma es intensamente acidófilo. Son de crecimiento lento y son los más frecuentes en pacientes de mediana edad sin diferencia en cuanto al sexo. Bueno, esto de cualquier manera no parece haber diferencia en ninguno de los dos en el grado de secreción de la GH o de las manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes. Alrededor del 15% de los tumores que secretan GH también contienen células lactótropas. De cualquier manera, no parece haber alguna diferencia en el grado de la secreción de la GH o de las manifestaciones clínicas que llegan a presentar estos pacientes. Alrededor del 15% de los tumores que secretan hormona de crecimiento también contiene células lactótropas y de esta forma
Estos tumores hipersecretan tanto hormona del crecimiento como prolactina, que bueno, una hipersecreción de la prolactina nos da origen a otras complicaciones en hombres y en mujeres. Hablando de la etiología de la acromegalia, como ya lo habíamos mencionado, está mayormente dada por un adenoma hipoficiario que hipersecreta hormona de crecimiento, pero que también puede estar combinado con otras hormonas hipoficiarias, como es el caso de la prolactina. Dentro de este tipo de adenoma hipoficiario se ha identificado una mutación somática en la proteína GS, lo que ocasiona una mayor producción de AMP cíclico. La patogenia de los tumores hipoficiarios productores de hormona de crecimiento se sabe que puede tener origen por un defecto primario de la célula somatótropa hipoficiaria, por una alteración en el control hipotalámico de la secreción de GH o por una combinación entre estos dos, donde un defecto intrínseco de la célula somatótropa inicia la tumorogenia inducida por factores paracrinos y endocrinos, que regula la secreción hormonal y el crecimiento celular. La epidemiología pues es muy variable, puesto que esto va a depender del tiempo en que se diagnostique la enfermedad, pero generalmente la acromegalia es una enfermedad muy poco frecuente, que tiene una incidencia anual de 3 a 5 casos por millón de habitantes y una prevalencia global de entre 38 a 40 casos por millón de habitantes. Sin embargo, cabe recalcar que la importancia de un diagnóstico temprano es sumamente importante para evitar complicaciones severas en el paciente y para poder llevar un mejor control de esta enfermedad. Muy bien, y ahora en la fisiopatología de la enfermedad podemos decir que tanto la acromegalia como el gigantismo se deben en más del 90-95% de los casos a un adenoma somatropo de la hipófisis anterior. Como tal, los efectos del exceso de GH pueden ser de predominio somático, los cuales son de aparición lenta y progresiva, dados por la estimulación del crecimiento en tejidos como la piel, tejido conectivo, cartílago, hueso, vísceras y otros tejidos epiteliales, o de efecto metabólico, que incluye retención de nitrógeno, antagonismo a la insulina y lipólisis. La secreción permanece durante la secreción en acromegalia y en el gigantismo, la secreción de GH está aumentada y su control dinámico es anormal. El número, la duración y la amplitud de los episodios de secreción están aumentados y ocurren de manera aleatoria durante un periodo. No se observa el aumento repentino nocturno característico de la secreción y hay respuestas anormales a la supresión y estimulación. Se pierde la supresibilidad con glucosa y por lo general falta la estimulación de GH mediante hipoglucemia. La TRH y la GnRH pueden causar liberación de GH, mientras que en estas circunstancias normalmente no estimula la secreción de GH. La dopamina y los agonistas de la dopamina como la bromocriptina y la apomorfina, que en circunstancias normales estimulan la secreción de GH, causan supresión de GH en alrededor de los 70-80% de los pacientes con acromegalia. La síntesis y secreción de GH dependen de la integridad del eje hipotálamo-hipófisis, como ya hemos visto anteriormente, al igual que de factores nutricionales, ambientales, hormonales e intrahipofisiarios. En la acromegalia, al igual que en el gigantismo, el exceso de secreción de GH tiene su origen en la mayoría de los casos, en mayor al 90%, en un adenoma pituitario monoclonal, que las características de clonalidad se deben a la acumulación de mutaciones somáticas que llevan a una célula a tener una ventaja selectiva sobre las otras, logrando así replicarse en forma más o menos autónoma. Una de las mutaciones más frecuentes y características de los pacientes con acromegalia es la alteración de la proteína GS, que interactúa con el receptor de GHRH, lo que lleva a la amplificación normal de la señal trófica de GHRH en las células somátropas.
Se han descrito decenas de otros genes asociados a la fisiopatología del adenoma secretor de GH. Muy bien, y ahora en las manifestaciones clínicas podemos notar que en la acromegalia hay múltiples y muy variados signos y síntomas. Los principales son asociados a crecimiento acral y facial, edema de tejidos blandos, astralgias, mialgias, hiperdrosis y cefaleas. Los trastornos del esqueleto se pueden encontrar hasta en el 70% de los afectados y se expresan como artropia axial y de las articulaciones grandes, calcificaciones periarticulares y sinovitis, las cuales pueden comprometer la vida del paciente. La incidencia es casi igual en ambos sexos. La edad media en el momento del diagnóstico es de aproximadamente 40 años y la duración de los síntomas por lo general es de 5 a 10 años antes de que se establezca el diagnóstico. Es un trastorno minusvaliente y desfigurante crónico, con aumento de la morbilidad y mortalidad tardía si no se trata. Como ya hemos mencionado, se han descrito las remisiones espontáneas, sin embargo la evolución es lentamente progresiva en la mayoría de los casos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el diagnóstico. Este se puede realizar por medio de una buena anamnesis, también por una sobrecarga oral de glucosa, conocida como SOG. En personas sanas, al suministrarle una sobrecarga oral de glucosa, esta reduce las concentraciones de la hormona de crecimiento a 1 nanogramo por mililitro. Esto equivale a 47 picomol por litro, y este proceso dura 60 minutos. Pero en personas que presentan acromegalia, aun cuando se les da la sobrecarga oral de glucosa, en algunas puede que disminuya, en otras puede que incremente o en otras no cambia las concentraciones de la hormona de crecimiento. Cuando disminuye no llega a 1 nanogramo por mililitro. Otra forma de diagnosticar puede ser por medio de aislar la hormona de crecimiento durante 24 horas. Este proceso se toma o se realiza más bien en ayuno. Cuando se dan las concentraciones mayores de 10 nanogramos por mililitro igual a 465 picomol, significa que la persona tiene la enfermedad. Pero cuando sus concentraciones son menores o iguales de 1 a 5 nanogramos por mililitro, lo que equivale a 46 y 232 picomoles respectivamente, significa que la persona pues no sufre esta enfermedad. También se puede identificar por medio de la medición del IGF-1. Este es un factor de crecimiento insulínico tipo 1, en el cual se refleja la actividad de la hormona de crecimiento. Cuando las concentraciones del IGF-1 son altas, significa que pues, la persona sufre de acromegalia. Otro método es la secreción ectópica de hormona de crecimiento o de una hormona liberadora de la hormona de crecimiento, como pueden ser la somatoliberina y la somatocrinina. Esto con el fin de detectar si no hay un calciforma pulmonar, un tumor calcifoides o un tumor en las células de los islotes pancreáticos, lo que indicaría que pues tienen un tumor extrahipofisiario y como consiguiente hay un exceso en la hormona de crecimiento. La última forma para poder diagnosticar esta enfermedad es por medio de imagenología, en el cual se puede realizar una resonancia magnética nuclear o también una tomografía axial de la hipófisis, esto con la finalidad de ver si existe un tumor y, bueno, ver su dimensión y extensión y algunas de las estructuras que se puedan localizar a su alrededor. Con todo esto, bueno, ya que al paciente se le detectó la enfermedad, pues se realiza un tratamiento, el cual puede ser por medio de análogos de somatostatina, como pueden ser los octreóticos LAR. Estos se dan por medio de una inyección cada 4 semanas de 20 a 40 miligramos. Y también pueden ser por medio de lareóticos. Estos se suministran cada 2 semanas. Pero hay que recordar que estos tienen efectos secundarios, los cuales pueden ser síntomas gastrointestinales o también puede llegar a desarrollar cálculos biliares. Otro método pueden ser los agonistas dopaminérgicos, los cuales pueden ser la cabergolina, que es una administración por vía oral o inyectada,
y la dosis es de 1 a 2 miligramos por semana. Hay que recordar que cuando se suministra esta de forma oral, el paciente la debe de tomar junto con alimentos para que no pueda representar un efecto secundario. Otra pueden ser los antagonistas de los receptores de hormona de crecimiento, que pueden ser los Pegisoman. Es una inyección subcutánea que se aplica en el tejido adiposo y la dosis va de 10 a 20 miligramos por día. Bueno, con todo lo anterior expuesto en el video, podemos concluir que la sobreproducción de la hormona de crecimiento puede provocar que una persona crezca de manera significativa. A este crecimiento en los niños se le conoce como gigantismo y en las personas adultas se le conoce como acromegalia.